Bueno, tenemos ya a Luciano Lutero, es nuestro invitado, es psicoanalista y también doctor en filosofía. Así es. Buenas noches, Luciano, gracias por haber Dani? venido a debate. Bueno, a ver, ¿qué estás viendo en general? ¿Qué estás viendo en la gente, en la calle, en la sociedad? ¿Qué ves que está pasando en este momento de los argentinos? Creo que hay un fenómeno muy claro que es una nueva transición de la pandemia. No sabemos si en la puerta de una nueva ola o no. Lo cierto es que recuperando una presencialidad, principalmente exigidos por nuestras actividades laborales más que nada, y muy tensos en lo que tiene que ver con el regreso a una normalidad, ¿no? Digamos, estamos viviendo una presencialidad que no es necesariamente muy normal, donde para muchas personas en este tiempo el nivel de ansiedad que tuvieron que atravesar durante la pandemia fue muy intenso, ¿no? De hecho, creo que en el volver a encontrarnos se juegan muchas expectativas, muchas frustraciones también arrastradas, ¿no? Digamos, creo que muchísimas notas vienen poniendo de manifiesto también que en este tiempo nos fuimos encontrando con que la agresividad está a flor de piel, ¿no? Digamos, un gran desafío a futuro es volver a recuperar la trama vincular para que la resolución de los conflictos no sea ni por la vía agresiva ni por la vía confrontativa. A veces uno encuentra que muchas situaciones parecieran más digitadas en función de buscar la excusa para pelearse con el otro que verdaderamente recuperar la trama dialógica. O sea, eso es un punto donde yo pienso en una metáfora que puede ilustrar bien esto, es pensarlo así, ¿no? Digamos, nosotros cuando pasamos por un momento de mucha tensión, un examen o puede ser una situación laboral, ¿no? Digamos, hacemos una especie de pico de tensión y después nos aflojamos. Y ahí puede ser que nos resfriemos, ahí puede ser que, ¿no? Digamos, tengamos una fiebre residual. Ahí aparece todo. Exactamente. Bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a aparecer por efecto de la pandemia y por eso estamos principalmente en una actitud reactiva. No, estamos recuperando la presencialidad, eso es cierto, estamos volviendo a encontrarnos, pero eso no significa haber todavía retomado nuestra capacidad de vivir. Eso nos tiene en un estado de mayor defensividad, estamos más bien, ¿no?, reactivos, como decía hace un momento. ¿Y lo económico cómo crees que pega en esto? Porque también, más allá de la pandemia, están los problemas cotidianos que tienen que ver, bueno, mayormente para algunos sectores con la imposibilidad de llegar a fin de mes también, ¿no? Con esa frustración. Sí, digamos, ahí hay un doble juego, ¿no? Porque por un lado, para algunas personas también la pandemia o estos últimos 2 años fueron una etapa de resignificación de proyectos vitales, ¿no? De hecho, algo que me sorprendió mucho es que algunas personas directamente decidieron plantearse, ¿no? A lo mejor modificar ingresos, quizás tener una vida más austera, porque apuntando a la calidad de vida, pero también es cierto que para otras personas el escenario es completamente distinto y cuando hay necesidades que no están satisfechas, ahí ya no hay con qué. ¿No? ¿No es cierto? Digamos, podemos pensar que sin duda, ¿no?, alguien puede modificar sus gustos, sus intereses, ¿no? Recién se hablaba del teatro, se hablaba también del espectáculo y demás, ¿no? Digamos, y creo que en términos generales el argentino es muy consumidor. Por ejemplo, las vacaciones fueron siempre un espacio de mucho desarrollo, interés, la gente no se deja de ir de vacaciones. El esparcimiento es muy importante y sobre todo creo que lo difícil ahí es como no pensar que ese es un gasto inútil. ¿No? Me parece que en este momento, ¿no?, donde perdimos, es muy necesario. porque es parte de recuperar la capacidad de disfrute, ¿no? Digamos, a veces en la opinión pública está bueno, pero si estamos tan mal, ¿por qué la gente viaja? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que volver a disfrutar. Pero perdimos la capacidad de disfrute, porque en realidad, bueno, no pudimos disfrutar, ¿no? Esto es algo que le pasó al mundo entero, pero también hubo una pérdida ahí en la capacidad de generar esos espacios. En cierta medida sí. Pensá lo siguiente, ¿no? Lo que implicó sobre todo el primer tramo de la pandemia fue un repliegue anímico muy grande. Es como si no solamente nos metimos adentro de las casas, nos metimos adentro de nosotros mismos, ¿no? Digamos, eso se escucha, ¿no?, cuando las personas cuentan que soñaron mucho más intensamente, se les modificó el sueño, se les modificó la alimentación, la relación con los consumos cotidianos. O sea, nos metimos adentro de nosotros mismos. Y nos metimos adentro de nosotros mismos para hacer trabajos internos. El placer, cuando uno tiene miedo, ¿no?, digamos, es algo que queda relegado inmediatamente. Por lo tanto, ahora se busca recuperar la capacidad de placer, ¿no? Que no es que se perdió, que quedó en suspenso. ¿No? Fíjate lo que pasaba a fin del año pasado cuando hubo un movimiento muy fuerte de estigmatización de los jóvenes, cuando los jóvenes empezaron a salir, las fiestas, se los quiso culpabilizar por los contagios. Pero pensemos que para muchos de esos jóvenes, la pandemia fue un momento donde es un paréntesis que para un adolescente es central el encuentro con otros, ¿no? Digamos. Y nosotros tenemos todavía una tendencia muy grande a
buscar chivos expiatorios, culpabilizar, poner siempre, no digamos, la culpa afuera, decir, bueno, por alguien ese, bueno, fue este, fue otro. Son procesos colectivos y todavía, y creo que pienso que esta es la gran oportunidad de poder vivir un episodio de este tenor con una cabeza colectiva. Te voy a preguntar por tu libro, no, pero no te voy a preguntar ahora. Primero Nahuel Sosa y después vamos a hablar de tu libro también. Mejor lo dejamos para después. Nahuel. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? No, a ver, quería sumar un poco a una reflexión y a ver qué te parecía. Es decir, yo por lo menos observo que que efectivamente se transformaron profundamente los vínculos afectivos, los vínculos sexoafectivos con la pandemia, y que me parece que ese malestar social puede derivar, ese miedo puede derivar en angustia o en odio, puede derivar en otro tipo de emociones, ¿no? A ver, de alguna manera esto, ¿viste? Cuando vos sufrís una gran estafa, después capaz que vas al kiosco, te estafaron dos caramelos y inmediatamente reaccionás fuertemente. Digo esto porque yo capaz tengo una mirada un poquito más pesimista, es decir, yo veo que hubo un crecimiento muy fuerte de cierto hiperindividualismo, de cierta sociedad que aparenta estar conectada en redes, pero sin embargo cada vez se repliega más sobre sí misma, sobre ciertos narcisismos, y que se perdió un poco, y creo que acá los sectores más conservadores lo suelen aprovechar mucho, esa idea de la cultura del encuentro, de la comunidad, de la copresencia. Vos recién mencionabas la idea del ocio, ¿no? Y, o sea, del tiempo libre, de ir de vacaciones, ir al teatro, cosa que yo suscribo 100%. Ahora, yo ahí capaz tendría una mirada un poco más problemática o más crítica, porque la realidad es que también a través del ocio hubo grandes procesos de alienación durante la pandemia. Si este día vos te quedás viendo Netflix hasta las 3 de la mañana, pero en ese tiempo libre te quedás viendo Netflix, en el medio hay una cantidad de distopía, de mensajes, lo mismo con las redes sociales, te quedás conectado en Instagram, en esto, y en esas mismas redes sociales se fue construyendo una serie de algoritmos que de ese ocio se transformaron en mercancías, en operar en nuestras subjetividades, en nuestros deseos. Para resumir, capaz que estás de acuerdo, capaz que no, te lo planteo como un diálogo, ¿no? A mí me preocupa profundamente, dicho de una manera más sintética, cómo el neoliberalismo durante la pandemia operó en nuestras subjetividades y en nuestros deseos, y de alguna manera quedó una sociedad muy fragmentada y donde en cosas que supuestamente son ocio, vamos a ver Netflix, vamos a estar con el celular hasta las 2 de la mañana viendo cosas en YouTube, en TikTok, en nombre de ese ocio se ha construido una subjetividad muy permeable a cierto hiperindividualismo, a cierta idea de confrontación con determinadas situaciones que involucran otro tipo de sensibilidades. Sí, absolutamente, ¿no? Vos lo decís bien, el individualismo dentro de este tipo de sociedad es profundamente narcisista. Y ahí cabe hacer una distinción entre lo que es el narcisismo y lo que es el egoísmo. Nosotros perdimos cierta dimensión de egoísmo, pero en el sentido virtuoso de la palabra, porque el egoísmo es una maniobra de autoconservación. Y en el egoísmo también incluimos al otro dentro de nuestros proyectos. El narcisismo es ese individualismo que principalmente busca reafirmarse a sí mismo en contra de los demás, y eso lo que plantea es un escenario crítico respecto de lo que tiene que ver la dimensión del reconocimiento intersubjetivo o, digamos, la generación permanente de estímulos como ocurre en las redes, donde tenemos la ilusión de estar interactuando con otros, pero simplemente lo que hacemos es reforzar nuestra identidad. Yo pienso que en ese sentido esa tensión entre lo que es el narcisismo como maniobra evasiva, vos lo decís bien, ¿no? Digamos, y lo que es recuperar una dimensión de egoísta que sobre todo se puso de manifiesto con una palabra que en los últimos años, en estos 2 años, cobró un espesor enorme, que es el de cuidado. ¿No? Lo que nosotros veníamos hablando mucho en los últimos años, quiero decir, ¿no? Digamos, dentro de los debates teóricos del capitalismo actual, ¿no? Del tema del deseo, ¿no? El tema del erotismo. Y ahora surgió ese término novedoso, ¿no? ¿Qué es cuidar? ¿Cómo nos cuidamos? Pienso incluso en un libro reciente de Boris Groy, publicado, que se llama justamente Filosofía del Cuidado, donde tenemos que tematizar, ¿no? Porque pareciera que todo lo que es individualismo nos lleva por la vía de despejar, o no hay que ser egoísta, esos mensajes altruistas a veces que son muy problemáticos, porque en realidad son funcionales al capitalismo actual o al neoliberalismo. Capaz, Sí. a ver si te capto bien, capaz que el error es confundir individualidad con individualismo. Exacto. Es decir, una cosa es la individualidad, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras formas de percibirnos, autopercibismo,
y otra cosa el individualismo como práctica. Cuando yo te decía, veía que se exacerbó porque incluso llegamos al punto en el cual vos estabas dispuesto, sobre todo cuando eran las movidas anticuarentenas, antivacuna, en función de tu derecho individual, sacrificar incluso en base a hacerle mal al otro, porque en un momento si te cuidabas o no te cuidabas, no solamente te perjudicaba a vos, sino al otro. Y te quería preguntar si con esto que vos hablás del cuidado, que yo lo comparto profundamente, ¿no ves como que las dos caras de la moneda serían, por un lado, ese miedo o esa angustia social derivó en un registro al otro, el cuidado, pero también de la misma manera eso derivó en el crecimiento del discurso de odio, o se naturalizó y se legitimó mucho más prácticas ligadas al odio, que capaz antes había mayores niveles de reacción social cuando sucedían? Sí, digamos, lo que vos mencionás sobre las prácticas de odio, además van de la mano de una virtualización masificada de la vida que no existía tampoco previo a la pandemia. Yo creo que nosotros éramos usuarios de las redes en el mundo prepandémico y con la pandemia pasamos a vivir en las redes. ¿No? Que nuestra vida se haya virtualizado y digitalizado de ese modo, ¿no? También hace que, esto está estudiado, muchísimas personas tienen en las redes sociales conductas que no tendrían jamás frente a frente con alguien. Más agresivas, más violentas. Por supuesto, ¿no? Digamos, porque también la pandemia, se vio otra cosa, ¿no? Se vio también mucha gente que quería volver a lo básico, que quería empezar a disfrutar un poco más de su tiempo. La verdad que me quedo con el planteo de Nahuel y digo, bueno, en realidad es todo lo opuesto, ¿no? Porque muestra una realidad que sin dudas es así, mucho más negativa. Algunas cosas pensábamos que iban a ser mejores y no lo son, sin duda. Pero no hay un costado también de, digo positivo, pero relacionado a los afectos, al poder contactarse físicamente y disfrutarlo de otra manera, al poder aprovechar del tiempo de otra manera. Sin duda, están las dos variables, ¿no? Digamos, para cierta perspectiva o desde cierto punto de vista podremos decir que la pandemia radicalizó el individualismo, lo maximizó, digitalizó la vida, hizo que se reforzara mucho más el costado reactivo, pero para otras personas también la pandemia fue la oportunidad de un reencuentro consigo mismos, de modificar proyectos de vida, de desalienarse. Yo creo que una de las cuestiones más difíciles de entender, y muchas personas lo pueden decir bastante claramente, es que no, digamos, con la pandemia no empezó nada nuevo. Con la pandemia empezamos a darnos cuenta de lo mal que veníamos en los últimos 10 años también. Claro. Tu libro se llama Adiós al matrimonio. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo sobre esto puntualmente. La verdad qué buen libro. Estamos en un lugar muy difícil todos para preguntarte sobre esto. Luciano también. Luciano, ahí hay alguien que está sacando fotos de afuera. Sí, bueno, no sé, no quiero preguntar en la vida. Ahí está en pantalla. No sé, Luciano, si querés hablar de tu experiencia personal, pero ¿qué significa esto del adiós al matrimonio? Y digo, si te iba a preguntar por los jóvenes también, ¿cómo les impactó a los jóvenes? Pero bueno, en general, esto va más allá de la juventud y las relaciones. Es un libro en realidad sobre los vínculos y sobre las modificaciones vinculares en los últimos años, cuando una institución tan tradicional como la del matrimonio movió sus cimientos y hoy en día empezamos a hablar de distintas opciones vinculares dentro y fuera de la pareja, porque podemos hablar de parejas tradicionales, pero también de parejas abiertas. Pero esto no es por poliamor. Pandemia, esto es algo que ha pasado en los últimos años. Sí, o la pandemia también, ver. Porque bueno, de pronto te encontraste adentro de tu casa sin poder salir. La pandemia te encontraste con tu matrimonio y tu pareja. Bueno, para muchas personas la pandemia fue la ocasión de concluir una relación, para otras fue la oportunidad de empezarla, ¿no? Porque hay un dato que es muy claro, en el mundo prepandémico, ¿no? Digamos, el tiempo dedicado a la pareja era un tiempo muy, muy pequeño, ¿no? Porque entre el trabajo, entre una cosa, te cruzabas a la noche, ¿no? Digamos, apenas nos veíamos. En ese punto, ¿no? La pandemia fue como una experiencia muy, muy grosa para algunas personas que de repente, más allá de las vacaciones, no se veían cotidianamente ni compartían el día a día. Y dijiste, uy, de pronto esto es lo que me encuentro en casa. ¿Y ahora qué hago? Y ahí, bueno, depende de los recursos que cada pareja tiene, ¿no? Digamos, creo que no se puede hacer un diagnóstico anticipado de si eso fue bueno o malo, ¿no? Digamos, como siempre, viste, yo tengo una metáfora que para mí es muy clara para pensar los procesos anímicos, ¿no? Es como un pequeño problema sin recursos se vuelve un problema enorme, ¿no? Y un gran problema con recursos se vuelve un problema mínimo. O sea, nunca es la cuestión objetiva. Los recursos personales con los que uno interpreta y se presta a modificar la realidad siempre son el 80% de la decisión. Bueno, me imagino que la situación económica ahora también en la pareja debe ser un condimento más, ¿no? De presión y para hacer más difíciles las cosas también. Sin duda, ¿no? Y ni hablar cuando se trata de parejas con hijos, ¿no? Digamos, y los costos vinculados con los hijos son muy grandes. Pensemos que estadísticamente cada vez más
personas dicen que no quieren tener hijos por los costos que implica tener hijos, y eso que nosotros estamos en un país donde hay mucho apoyo, Sí. ¿no?, a quienes tienen hijos. Pero a nivel mundial, ¿no?, digamos, en términos generales, estamos yendo hacia una generación de jóvenes que directamente decide no tener hijos y que en definitiva piensa que eso no es parte de su plan vital. No. Hace unos años empezó a hablar de los ataques de pánico también y te empezabas a encontrar con que muchas personas en el trabajo, amigos, te empezaban a manifestar que, bueno, esto parecía ser algo nuevo, ¿no? Que salía a la luz esto de tener ataques de pánico, se empezaba a hablar de esto. ¿La pandemia también dejó cosas, las consultas se incrementan en ese sentido? Crecieron muchísimo. De hecho, el Observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA lo muestra, ¿no?, de que creció muchísimo la consulta en salud mental. Temas vinculados con la angustia, con el pánico, con la soledad. Ansiedad, porque así todo. como hablábamos recién de aquellas parejas que se encontraron, hay personas que no tenían con quién encontrarse y sus espacios de vincularidad quedaron reducidos a estar solos. O se aislaron, pienso en los adultos Exactamente, mayores ¿no? también, ¿no? En muchos Entonces sí, digamos, la consulta creció muchísimo y también surgió una nueva modalidad de consulta que es la modalidad virtual, ¿no? Digamos, la terapia online, como se llama, que facilitó que algunas personas que no hubieran consultado antes lo pudieron empezar a hacer. Sí. El amor sigue, ¿no? Sigue de moda, se sigue usando, digo por las dudas, por esto del matrimonio. Sigue todo en pie. Hablando de inflación, está con cierta devaluación también, ¿no es cierto? Claro, también. Complicado. Bueno, lo hablamos en otro capítulo. Dale, con mucho gracias, gusto. Luciano, por haber venido. A ustedes, Muchísimas muchas gracias por venir. Nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con más debate abierto. Ya venimos.